Buenas noches, amigos por Israel. Es un gusto volver a encontrarnos con ustedes para festejar este nuevo Yom Yerushalayim y compartir vivencias con dos personas que nos acompañan hoy y que nos van a brindar todos sus conocimientos y sus vivencias. Se trata de la profesora Alicia Benmergui y de la periodista Marta Wolf. Ellos nos harán vivenciar sus experiencias, sus motivaciones y todo lo que conocen y así poder estar juntos y admitir nuevamente acceder a esta actividad. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos y dejo la palabra en manos de Alicia Benmergui. Bueno, muchas gracias, Simón. Buenas noches a todos los que son mis amigos, que tengo la oportunidad de verlos ahora. Hace tiempo que no nos veíamos. Así que es un placer poder estar con ustedes. Gracias, amigos, por Israel. Gracias, Simón. Gracias, Marta, por compartir este momento conmigo. Y como yo soy profesora de historia, y a mí, ya le dije a Marta, el tema es que me gusta el pasado o trabajar sobre temas del pasado, lo que quiero es mostrar, no puedo mostrarlo todo, así que vamos a mostrar imágenes de lo que fue Jerusalén hace ya prácticamente más de 100 años. Vamos a utilizar algunas imágenes del pasado para trabajar con ellas y explicar un poco qué son, qué es lo que eran, y bueno, si querés, Simón, podemos empezar. ¿Cómo no? Es lo que era Jerusalén hace muchos años y que podamos también hacer la comparación y pensar todo el esfuerzo que representó la creación de ese Estado. Estoy hablando de una época bastante anterior que fue el Iyuf, y de todo el esfuerzo y de todo lo que ahí se puso para llegar a ser la magnífica ciudad que es ahora. Por eso estamos celebrando su día y además también lo que fue el Estado de Israel. Así que empezamos. Bueno, comencemos, Simón. Ahí está en pantalla, Alicia. Sí, ya la veo. Bueno, vamos a empezar por la sinagoga Hades, para que yo cuente qué es. Lo que está expuesto, las imágenes y todo, son estrictamente, siguen un orden cronológico. Así que si nos mostrás la primera imagen de la sinagoga Hades, te lo voy a agradecer. Les voy a contar qué es. Bueno, está en Mahané Yehuda. Ahí la conocí porque tengo una amiga en Israel entrañable, cuyo nombre no quiero dar porque es muy conocida. Nosotros fuimos a pasear por Mahané Yehuda y pudimos conocer esta sinagoga que es hermosa. Me causó así una especie, todavía estoy con la boca abierta. Fue construida en 1901, la trajeron los judíos que eran de Alepo y ahí la construyeron. Así que es típicamente mesoriental, pero quiero que la vean porque es un símbolo de aquellos años y de todo lo que ha quedado de esa época, y bueno, me parece bueno mirarla un poco por dentro. Sigamos, Simón, a ver, es tan hermosa, Fanny, ¿la estás viendo? Es hermosa, es en estilo oriental, está tiene, como ustedes ven, tiene una especie de taraceado, y arriba esa banda que está pintada la pintó un pintor de Betzalel. En aquella época ellos no tuvieron, los que eran los de esta sinagoga, los hermanos Hades, que les costó, dicen que la trajeron a lomo de burro, la trajeron de Alepo, y todo eso está pintado en un estilo moderno, porque esta gente no tenía prejuicios. Ustedes miren que los asientos son como son en estas sinagogas de Medio Oriente, son preciosas, y esta es una de las sinagogas más hermosas que yo tuve la oportunidad de ver. Ahí está, y bueno,
los que tienen la suerte de vivir en Jerusalén pueden ir y visitarla porque vale la pena conocerla. Una más, bueno, y acá tenemos en esta no estuve, pero esta es una sinagoga ortodoxa, también construida ahí en el barrio de Mahané Yehuda, que es uno de los más antiguos de Jerusalén, que era la sinagoga ortodoxa Zohar, que se construyó entre 1908 y 1907, y lo que ustedes ven arriba es un prodigio también de aquella época y cómo estaba construida, porque es un reloj solar. Está ahí hecha desde esa época y va midiendo el transcurso, tiene como 5 metros de ancho y fue construida para alojar a peregrinos que iban a Jerusalén y a la gente que iba a vivir y no tenía dónde instalarse, entonces le daban alojamiento ahí hasta que encontraban su espacio. Sigamos, Simón. Bueno, acá está un video que es del año 1913, son todos reconstruidos. Para mí son muy valiosos estos videos porque son una ventana al pasado increíble, están recuperados y esto muestra cómo era Jerusalén en 1913. Como no he querido captarte, tiene muchas cosas para contarnos también, Marta, quiero que veamos acá lo que era las escuelas que van a ver, que les voy a mostrar, y la escuela Betzalel. Esto es en 1913. Por favor, miremoslo y compartamos esta pequeña joya que nos han dejado los que han hecho esta película. Ahora enseguida va a empezar. Lo que estamos viendo es así era la mezquita de Omar, por aquello. Estas eran las escuelas a Ezra. מאות תלמידים של 13 מוסדות החינוך של אגודת העזרה בירושלים יצאו להצטלם לרעינוע כשהם לבושים במיטב בגדיהם. אליעזר בן יהודה אמר, אם יש לנו עם קטן המדבר רק עברית ומתהדר ומתגדר בה, הרי חלק גדול מזה אנו חייבים לבתי הספר של העזרה, למוריהם ולקצת תלמידיהם, והחלק הראשי והעיקרי אנו חייבים ליוצר בתי הספר האלה, האדון אפרים ריס כהן. למוסדות החינוך של העזרה הייתה חשיבות רבה, גם בגלל המלחמה נגד המוסרים את ילדיהם לחינוך במיסיון. ועדת ההגנה הצליחה להוציא מבתי הספר האלה כ-120 ילד וילדה ולהעבירם לבתי הספר של העזרה, אבלינה דה רוטשילד ואליאנס. אפרים כהן היה גאה במפעליו באותם הימים. בתי הספר של חברת העזרה עומדים כיום בעצם שגשוגם. רוחו של הזמן החדש מנשבת בארץ ודוחה את צורות החיים הישנות. בתי הספר של העזרה נוצרו ברגע של תמורה היסטורית ועל יסוד השאיפה להתחדשות. בין הצועדים המורים לעברית זוטה, לוי ונחמה קטינסקי, צבי אידלסון חלוץ המוזיקה ודוד ילין שימרוד בקרוב וינהל את מלחמת השפות נגד לימודי הגרמנית במוסדות העזרה. Un momento, bueno.
בית הספר למלאכת האומנות בצלאל נמצא במשבר, לאחר שמנהלו פרופסור בוריס שץ נדרש להפריד את ערבוב התחומים שבין בית הספר לאומנות הציור והפיסול לבין המפעל העוסק בעבודות בצלאל העממיות. המוסד האומנותי זקוק לתמיכה, ואינו יכול עוד להישען על בתי המלאכה. סיבת הדבר הוא חסרון קפיטל סובב. אל המוסד הסובל מחוסר הון במזומן נשלח מר אסטרמן מאגודת בצלאל הברלינית כדי לסייע למוסד בניהול העסקיו. רעיון יפה וגדול מונח ביצירתו של הפרופסור שץ, כותב סופר העולם. יש צורך במרכז לאומנות עברית, אך נחוץ לא רק שיפסלו וייציירו תמונות עבריות, אלא לפתח סגנון עברי מיוחד, להבליט את הרוח העברית בכל היצירה האומנותית. Bueno, antes de otra imagen, lo que les quiero contar es que la primera imagen fueron estas escuelas de chicos y eran escuelas mixtas, y lo que se estaba debatiendo en ese momento en Israel era si iban a hablar en ivrit o si iban a hablar en alemán, porque muchos de los benefactores de la gente que sostenía estas escuelas eran de Alemania, instituciones, comunidades de Alemania o también de Odessa. Los judíos pudientes de Odessa sostenían muchas de estas escuelas. Y las que se impusieron fueron sobre todo las mujeres, las maestras. Y en Jerusalén ustedes vieron cómo se estaban enseñando estas escuelas y vieron cómo estaban las nenas, los chicos. Estamos hablando del año 1913. Y la otra fue la escuela Betzalel, una escuela de arte. Piensen que Israel, el diseño, las cosas que se hacen en Israel fueron inspiración de gente que las pensó en el año 1913. Schatz, que fue el que las inauguró, yo quiero contar estas cosas para que nos demos cuenta qué cosas se les ocurrieron. Y el tema de la educación, qué importante que fue para ellos. Y estas mujeres, estas maestras, ustedes las vieron desfilando. También quiero contar otra cosa. Ahora vamos a ver cómo simplemente una especie de regimiento judío, la Legión Judía. Lo que quiero decir es que la gente que era Palestina en esa época, Israel, lo que les guste mal, la pasó muy mal. Y la gente que vivía en Jerusalén, peor todavía. Primero porque cuando dominaba el Imperio Otomano, los echaron a los judíos ashkenazim y un montón de gente se tuvo que ir. Hay quien dice que fueron más o menos unas 12.000 personas. Se tuvieron que ir a Egipto. La otra cosa es que hubo una epidemia no una epidemia, una plaga de langostas que hizo fracasar la cosecha. Y además la guerra, ya estamos hablando de pasó la guerra, diezmó mucho a la gente. Hubo gente que se murió, hubo gente que se tuvo que ir, para lo que vamos a ver, para que entendamos lo que fue en esa época y después que vamos a mirar algo, vamos a ver, quedaron 25.000 personas, 25.000 judíos en Jerusalén. Eso quiero que lo sepan. Y esta historia del la Legión Judía, que fue el primer ejército moderno, de cómo combatieron Jabotinsky y Trumpeldor, y cómo se unieron a los batallones ingleses, porque era lógico, ya los turcos estaban en contra de la creación de un Estado judío, y los judíos creyeron que los ingleses los iban a ayudar a instalar un Estado judío. Así que se hace este ejército hecho de judíos norteamericanos y de judíos ingleses. Yo conté la vez pasada que muchos vinieron y no querían, simplemente no querían ir en el regimiento inglés, no querían ir con ellos por el antisemitismo y el maltrato que recibían, pero no porque fueran sionistas. De acá de la Argentina fueron 52 voluntarios. Así que podemos seguir mirando las imágenes. Esto después dice que la Legión Judía inspiró el primer ejército de la Gana. Y acá tenemos es un batallón, mírenlos, están todos, es el regimiento de los fusileros reales
y la bandera sionista ahí en el medio para que lo tuvieran presente y supieran que estos eran judíos. Muchos de ellos murieron, se murieron de hambre, de estos soldados, de enfermedades. Había muchas enfermedades en esa época en Israel, había mucha... era bastante malsano el clima y la vida de la gente ahí. Así que bueno, sigamos. Y bueno, acá vamos a ver una película que es una joya, que es algo, por lo menos para mí, siempre la quiero mostrar, porque es del año 1918, por supuesto está totalmente restaurada. Y hay otra cosa que les quiero contar, cómo son estos fotógrafos o la gente que filmaba, lo que les costó al primero que filmó, lo que le costó conseguirse una cámara, la historia, y eran Bezalel que se daban clases de fotografía y después de filmación. Así que vamos a mirar un pedazo de una historia de cuando entra el general Allenby a Jerusalén y los recibe el ejecutivo sionista. Cross. Ahí está escrito. Acá está escrito quién lo hizo y el programa después lo vamos a mirar también. Y la conmemoración. Este es el programa de actividades de esos días. Miren bien, por favor, esto es una joya increíble. Una ventana a ese pasado. Miren la gente después de todo lo que pasó. Mírenlos. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Ven bien, Simón? ¿Se ven bien? ¿Ustedes ven bien? Acá ya entraron los ingleses. Ay, por favor. Miren, estos son los del Bezalel, que son los que están, no lo vieron a Weizmann, ya lo van a ver, cómo lo acompañan, lo reciben. Miren la gente, cómo está vestida, la fiesta que fue. Están desfilando los alumnos de la escuela Bezalel y atrás están todas las autoridades, empezando por Weizmann. Está Weizmann, está Levi al costado, atrás después va a estar rabinos, es el ejecutivo sionista de aquella época. Está Lord Samuel, está Rothschild, ahí está, miren este nene. Esto es en abril, el 11 de abril de 1918, fue filmado ahí. ¿Ven a Weizmann? A pesar de todos los sufrimientos y de todo, miren cómo festejaron, qué recepción que hubo. Toda esa gente. Lo de nosotros. Ahí viene Weizmann y atrás está Allenby.
Lord Samuel, que era un judío designado por los ingleses como gobernador de la región. Acá fueron a visitar el muro. Acá, esto es el 24, casi estamos en un aniversario, el 24 de mayo de 1918. Esto fue en el Monte Scopus. Les están dando la bienvenida a Allenby. Le está saludando Batesman al general Allenby. Acá lo tienen. Prácticamente estamos con los rabinos. No son los rabinos más conocidos, hay un montón de gente que no vamos a... Miren, hay uno que nos está mirando a nosotros, todo el tiempo está mirando al que lo filma. Miren cómo era Jerusalén en aquellos años. Me imagino cómo habrá sido el sol. Ven, están lo mejor vestidos que pudieron, con sus mejores galas. Acá están Groth, el que lo hizo, todos los que restauraron, quien puso la música, Heyman hizo esta música. Bueno, son, por lo menos para mí, son unos documentos así notables del pasado. ¿Ven bien todos? ¿Se ha visto bien, Simón? Bueno, ahora lo que vamos a ver es la inauguración de la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1925. La piedra fundamental se puso en el Monte Scopus en 1918. Y estaba Balfour, estaba Bialik, estaba Batesman, y él, Albert Einstein, dictó la clase inaugural. Ustedes piensen, era un país, como dijo Batesman, que no tenía nada. Dijo, no tenemos caminos, no tenemos arados, no hay agua, pero lo principal para un lugar donde faltan tantas cosas y tenemos tantos problemas es aprender a pensar un lugar donde esto es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Fue un gran profeta y un tipo a su modo genial. Así que miremos esta inauguración porque es increíble. Cómo volaba la tierra. Piensen qué hermosa que es ahora la universidad, está en un lugar precioso, todo lo que esto cambió, todo lo que esto representó, esta creación. De la universidad. Nada había. Sí.
Vieron cómo volaba la tierra, el viento que había, vieron cómo estaban todos sentados festejando esta universidad que se creó. Piensen que el Estado, la universidad es mucho más vieja que el Estado, así que pensemos en toda esta hazaña que significó y en la Jerusalén de aquella época. Y ahora quiero mostrar como una curiosidad. Tenemos poco más, nos queda para ver. Esta es la sinagoga de Conegliano Véneto. Está en Jerusalén y es una joya de las sinagogas italianas. Es del año 1500. Estaba en Conegliano. Y los judíos que vinieron, los italianos que vivieron, la trajeron y la instalaron aquí. Conegliano es una ciudad que queda al norte de Venecia. Y de ahí fue un compositor que hizo 3 óperas con Mozart, que era Da Ponte. Y Da Ponte era judío, por si no lo saben y después tienen ganas de averiguarlo. Y esta sinagoga fue trasladada, nosotros fuimos a conocerla, nos llevó nuestra amiga, fuimos a una bar mitzvah ahí, es un museo también, y este señor Naón nos contó cómo lo trajeron pieza por pieza para que quedara ahí. Así que vamos a mirar ahí una película, y es preciosa, es una de las cosas más hermosas que tuve oportunidad de ver de las sinagogas, y además lo que tengo para decir es que si vieron Shtisel, cuando termina uno de los capítulos de Shtisel está filmado ahí, para los que vieron la serie. Bueno, lo mostramos, ya estamos a punto de terminar, vamos a festejar la reunificación de Jerusalén, así le damos lugar a Marta. The Synagogue of Conegliano Veneto. The outstanding highlight of the Unihon Museum of Italian Jewish Art is the synagogue, which is now used by Italian Jews in Jerusalem. It was originally the synagogue of Conegliano Veneto, a village located between Padua and Venice. Jews lived in Conegliano Veneto from the 16th century and prayed in a synagogue in front of a beautiful holy ark with fine golden carved wooden decorations. In a carved panel on the lower part of the ark is a dedication to Rabbi Nathan Ottolenghi, died 1615, who was the head of the Talmudic school of Conegliano Veneto. The ark and other items of furniture were transported to a new synagogue the community erected in 1701. To this period belonged the golden rococo wings and the elaborate golden carvings on top of the ark. The magnificent ark of Conegliano Veneto is decorated with fine golden carved wooden ornamentation, representing large acanthus leaves, vine leaves and grapes. The ark features 2 decorated round-top doors, flanked by 2 columns surmounted by Corinthian capitals. On the inner side of the doors are written sections of the 10 Commandments. The Conegliano Veneto Synagogue served the small community as a cultural and spiritual center for religious studies and family celebrations. It remained in sporadic use until the First World War. The last service was held on Yom Kippur in 1918 by Jewish soldiers of the Austro-Hungarian army and their chaplain, Rabbi Harry Deutsch. After the Second World War, steps were taken by Italian Jews in Israel to transfer the Conegliano Synagogue and its contents to Jerusalem. In 1951, the synagogue interior was reconstructed and opened its doors to serve the Italian community, later becoming an integral part of the museum. In the original setting in Conegliano, the Bimah was located at one of the short sides, while the Torah Ark stood at the opposite wall, according to a bipolar design, typical of synagogue architecture in many regions of Italy. Now in Jerusalem, it stands almost in the middle of the hall,
because of the structure of the original building, which has a central entrance door and not two lateral entrances, as it was in the in situ building. Only in 1989, the original layout of the synagogue was restored by the building of the Women's Gallery and its latticework screens, 4 originals and others reconstructed, which swing open to allow the women a view of the men's section below. Bueno, lo que quiero decirles es así, ustedes se fijaron, la película está hecha, la de la inauguración de la universidad está hecha por franceses. Esta es una sinagoga italiana que fue traída de Italia. Miren todo lo que es Israel, miren lo que es este mundo judío. También esas cosas así siempre me provocan una profunda admiración, cómo Israel fue capaz de concentrar y es capaz de concentrar toda esta herencia cultural. Y si ustedes se fijaron en esa preciosa sinagoga, que es un museo también, es una herencia. Las sinagogas italianas son preciosas. Bueno, estos judíos italianos fueron parte del Renacimiento, y esta belleza es parte de eso que hay en Italia, no solo las iglesias, las sinagogas de los judíos también. Entonces piensen en todo esto que fue hecho en Jerusalén, pese a que dice que para el año 1918 empieza a ser una ciudad mucho más importante, Tel Aviv, digamos, urbanamente, por todo lo que va a ser Tel Aviv comparado con Jerusalén, pero Jerusalén es el corazón del pueblo judío. Y bueno, y ahora vamos a ver el último momento, la película, la documental. Nosotros pasamos días, yo me acuerdo, muy duros, cuando se desató la guerra de los 6 días, cuando Nasser decía que iban a echar a los judíos al mar. Yo supongo que todos los que tienen memoria y estuvieron recordarán ese tiempo. Y esto es un recuerdo después de lo que pasó de la guerra de los 6 días, cuando fue la reunificación de Jerusalén. Yo tengo una amiga, un segundito, que vivía antes de cuando estaba el muro que separaba. Estaban separadas Jerusalén de la ciudad vieja, y me dijo que nunca pasó una cosa tan emocionante como ese día donde pudieron recorrer toda Jerusalén. Y todo lo que fue esa guerra, la guerra de la independencia, el hambre que pasaron, por el sitio que sufrieron, que no había que comer, y la emoción que fue la reunificación. Así que bueno, miramos esto y nos queda poco más, tenemos mucho para escuchar todavía y charlar con Marta. No pasaste, andate un poquito para atrás, para que se vea la peli. Ahí está Dayan, están los soldados cuando... Avirarim Salukayai Pereachorani Nisabiru Acharbai Inkopamoni Uftardemat Ilan Vaev Shruya Bachaloma Hayir Asher Badad Yoshevet Uveliba Choma Yerushalayim Shel
של נחושת ושל אור, עלו לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, עלו לכל שירייך אני Bueno, y ahora vamos a pasar lo que les debíamos y con esto teníamos que, les quedé debiendo del otro encuentro. Yo dije que el tema empezó con los sobrevivientes, la resiliencia del pueblo judío para sobrevivir y lograr crear su propio Estado. Y acá esta alegría de vivir, esta creencia en que la vida merece ser vivida está en esta canción preciosa, y con esto yo termino este recuerdo y este homenaje. Hallelujah.
Bueno, este es mi homenaje. La dejo a Marta. Marta tiene un montón de cosas buenísimas para contarnos. Es una periodista importante y notable, así que vamos a compartir con ella todo lo que tenga para contarnos ella de Jerusalén. Yo hablé de historia, que es lo que más sé, pero ella tiene otras cosas para contarnos. Muchas gracias, Alicia. Es muy interesante todo lo que nos mostraste. Y bueno, ahora le toca el turno a Marta de contar sus experiencias. Marta. No se te escucha, no, tiene el teléfono, el micrófono cerrado. ¿Ahora? ¿Hola? Ahora sí, Ahora sí. Marta. Bueno, ahora le toca al vecino, como cuando jugábamos cuando éramos chicas. Bueno, gracias, Alicia. Bueno, gracias, por supuesto, a mi querido Simonet Bull, que siempre es tan amable de abrir Amigos por Israel para poder comunicarnos y que cada uno pueda aportar desde su ser judío a esta historia maravillosa que significa Israel. A medida, Alicia, que yo iba mirando las imágenes que son de un valor documental extraordinario, pensaba, qué orgullo, ¿no? Porque al final cantamos Aleluya. Yo voy a hablar un poco del costo de lo que significó Aleluya. Y voy a hablar desde el punto de vista periodístico como cronista, además por las maravillosas vivencias que me tocaron vivir en Jerusalén. Quiero explicar por qué. Porque debido a mi vida comunitaria, trabajando en Campaña Unida, tuve una especie de madre y padre adoptivos en Israel, siendo ella Nehama Dror, directora de Yerisheva, una escuela para chicas que venían del mundo oriental, de 10, 15 hijos, totalmente desprovistas de capacidad para prepararlas para la vida, y también del coronel Shalom Dror, que liberó Jerusalén junto a Mota Gur, y que a 200 o 100 metros antes de liberar Jerusalén perdió a su hijo. Así que durante los años en los que yo prácticamente todos los años iba a vivir, y todo lo que les voy a contar se los debo a que estuve con los pioneros, con los halutzim de la creación del Estado y de la liberación de Jerusalén, pude aprender todo lo que les voy a contar. Cuando Shalom Dror me contó que su hijo murió a pocos metros de liberar Jerusalén, me invitó a conocer a Givat HaTachmoshet. Givat HaTachmoshet, como ustedes escuchan la palabra Givat, bueno, porque toda Jerusalén está llena de montes, y en la cima de los montes o en las laderas se ha construido. En Givat HaTachmoshet es lo que se llamó la colina de las municiones, donde hubo una encarnizada lucha contra los jordanos, que se habían apoderado a pocos metros del monte Scopus, ahí, y donde los jordanos hicieron una emboscada y murieron muchos, 100 y pico de soldados. Hablando 100 y pico, estamos hablando de la cantidad. Ustedes piensen que estamos hablando del año 67, ¿no? Entonces, en esa emboscada, después al final la liberaron y pudieron entrar al monte Scopus y pudieron entrar por ahí también para liberar Jerusalén, pero murieron muchos soldados. Entonces, debido a que él perdió un hijo, me llevó a Givat HaTachmoshet. Y yo estuve en la ceremonia de Givat HaTachmoshet. Ahí comienza el día de Yom HaZikaron y termina en el monte donde está, en el monte de los caídos por la guerra de Israel. O sea que hay dos ceremonias. En Givat HaTachmoshet lo que hay, Israel no tiene soldados desconocidos. Todos los soldados tienen nombre y apellido, y todos los soldados llevan
una cadena con una placa que no se puede destruir para poder identificarlos. Por eso es tan importante en las guerras de Israel lo que pasó, por supuesto, también con Siria, la devolución de los restos de los soldados, que es tan importante para Israel. Entonces, quiero decirles que hay un lugar que se llama Givat HaTachmoshet, la colina de las municiones, donde si ustedes van a ver todas las fotos de todos los soldados con su historia. Y es impresionante porque es el hijo de todos. Cuando nosotros hablamos de ejércitos, parece que hablamos de ejército de gente que desconocemos, pero en Israel todo el país es un ejército. Todo el país está comunicado por algo que se dice en la radio o algo, por supuesto, ahora tenemos el celular. Toda la gente está identificada de lo que tiene que hacer en cada momento. No solamente el soldado que tiene que presentarse en cualquiera de sus servicios, sino las mujeres, los niños y los hombres. Las mujeres en las escuelas preparaban sándwiches y iban en la guerra del 67 y en adelante. Las mujeres van a los cruces de los caminos y llevan sándwiches porque cada soldado es un hijo. Y se habilitan las escuelas como hospitales y los hombres hacen trabajos adicionales, los que no están en el ejército. Todo Israel es un ejército preparado para defenderse. Entonces quería comenzar con el recuerdo de los soldados caídos de la colina de las municiones de Givat HaTachmoshet. Y también tuve oportunidad como estudiante que fui becada en Jerusalén a Yad Vashem. Estuve en el día de Yom HaZikaron y quiero decirles que en el día anterior, en la explanada de Yad Vashem, se hace una ceremonia donde hay una réplica del monumento de Rapaport, el mismo que hay en Varsovia, por el levantamiento del gueto de Varsovia, y arriba hay, por los 6 millones de judíos asesinados, 6 lámparas votivas, donde ahí se invita a la gente que aportó al Estado, que llegó de todas partes, que puede ser desde un barrendero hasta un científico, lo que dieron por el Estado de Israel. Es una ceremonia inolvidable. Y luego al día siguiente ascender al monte Herzl como una ciudadana ignota. Al lado mío iban padres, madres, abuelos, todo el mundo asciende hacia el monte Herzl y en el monumento que hay y en las tumbas de los soldados, como no hay soldados desconocidos, al lado de cada tumba hay un asiento para que la gente pueda sentarse y pueda hablarle a sus muertos y pueda ponerle flores o piedras según. Así que tuve la dicha de participar y transmitir en ese momento. Yo era locutora de Radio High y transmití la ceremonia de lo que se sienta cuando uno siente cuando uno entra a la parte de su famoso submarino, donde murieron tantos israelíes, y ahí también están las fotos y están los nombres de los soldados. O sea que el contacto con la vida y con la muerte en Jerusalén es permanente, pero lo que existe en Jerusalén es la luz de la protección de haber sido siempre para nosotros ese lugar sagrado. Después, por supuesto, para los musulmanes es el tercer lugar, no es el primero como para nosotros. Y además para los católicos es el lugar donde mataron a Cristo y donde caminó por sus calles. Y todo esto, ¿dónde se refleja? Todo esto se refleja en las piedras de Jerusalén. Las piedras de Jerusalén son algo maravilloso porque hablan por sí mismas. La piedra es estática, pero es perenne, y cada piedra tiene una historia. Entonces yo les voy a contar lo que a mí me pasó con las piedras de Jerusalén. Fundamentalmente quiero decirles que yo hice la historia de las mezuzot arrancadas del barrio musulmán de la vieja ciudad. Las marcas de las mezuzot arrancadas
no fueron tapadas por los árabes. Ellos rehabilitaron o destruyeron la vida judía que había en el barrio árabe, porque había una gran convivencia hasta que vinieron los grandes incidentes del año 21, 29 y 36, los famosos pogrom, donde incentivaba todo el famoso mufti Husseini, el famoso que fue un nazi que ahora voy a contarle. Entonces, debido a que yo vivía en Jerusalén con un coronel y con una gran mujer de la vida, una especie de Golda Meir, me dijeron, ¿querés conocer la historia de los barrios? Y me llevaron al barrio musulmán y caminé por la muralla y me contaron, yo venía de hacer la investigación de las mezuzot arrancadas en España, porque los árabes no se ocuparon de rellenar el espacio ese de la bendición, que también existe en muchas partes del mundo. Y entonces caminé por la muralla de lo que era el barrio musulmán y lo que vi fue los destrozos que se habían conservado y que estaban reconstruyéndolos de las grandes sinagogas y las yeshivot que había en el barrio musulmán y en el barrio judío. En el barrio musulmán lo que vi fue impresionante. Entonces hice un trabajo que se llamaba Los techos de Jerusalén, porque para mí los techos de Jerusalén son las kippot. Para mí los techos de Jerusalén no judíos, los musulmanes, son los minaretes, y los techos católicos o cristianos son cúpulas, como las cúpulas donde está el Santo Sepulcro. Entonces dije, cada techo cubría una identidad, cada techo tenía algún guardián, porque lo que ustedes tienen que saber, que las piedras se llaman piedras vivas a los que siguen sólidamente custodiando los lugares que fueron importantes en la religión cristiana también. Y para nosotros, aquellos que habitaron propiedades judías que estaban en el barrio árabe, esos se llaman también piedras vivas. Había, por ejemplo, me tocó entrar a una totalmente destrozada sinagoga que conservaba a pleno sol los restos de lo que habían sido. La vida judía en el barrio musulmán fue importantísima, pero la destrucción hizo que los árabes rehabilitaran ese lugar, no reconstruyeron sus lugares y los dejaron como si fuesen ruinas. Y yo visité cada una de esas ruinas y les puedo decir que me imaginaba lo que era. Inclusive entré en una cueva donde había muchachos de yeshivot escondidos que seguían custodiando esos lugares. La desgracia del barrio musulmán, de las propiedades judías, con las mezuzot arrancadas, tuvieron la desgracia de que existió alguien que se llamó Mufti, que era Husseini, que fue un líder nacionalista árabe palestino, que se congració con Hitler y que fue inclusive el que le aconsejó a Hitler que a los judíos no había que devolverlos a algún lugar, a Inglaterra o Estados Unidos, sino fue el ideólogo, el arquitecto de que había que quemarlos. Husseini tuvo que ver muchísimo, además, con algo de todo lo que pasó en distintos lugares, como ejemplo con el fascismo, y es un hombre que fue terriblemente condenado, pero muy cuidado por el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Colaboró con Hitler, pero muy cuidado después de la Segunda Guerra Mundial por el miedo del odio árabe una vez que había terminado la guerra. Así que gracias a los pogroms, que bueno, el famoso de Hebrón, que murieron y asesinaron y destrozaron, los árabes tenían mucho odio hacia los judíos, pero ¿por qué? Y esto tiene que ver con el material que trajo Alicia Benmergui, porque ellos vieron que ya no venían solamente judíos a rezar para morir y ser enterrados en el Monte de los Olivos, sino que venían a trabajar, que venían a rezar, porque también venían en manadas
grupos de distintos lugares donde los judíos eran perseguidos, ni hablar de los pogrom, a habitar Jerusalén. Y ese desprecio, ese tufo que le dio al mufti, hizo aumentar la cantidad de hordas que entraron y mataron judíos. La población tuvo que huir hacia el barrio judío y quedaron esas propiedades judías abandonadas con la marca de la mezuzot, donde había templos que rezaban a plena luz y a pleno sol, lo poco que había quedado, que quedó devastado. Eso es lo que pasó en el barrio musulmán. Pero yo quiero decirle, por la película que ustedes vieron, que presentó Alicia Benmergui, un gran fenómeno que pasó adentro, porque tenemos dos Jerusalén, la Jerusalén de las murallas para afuera y la Jerusalén de las murallas para adentro. La Jerusalén de las murallas para adentro, desde el año 1830, 1840, 1850, sí estaban ocupados por ortodoxos que venían, a rezar, venían a morir en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí se había destruido los dos templos. Entonces, llegó un momento que llegó una inmigración y también hubo muchos ortodoxos que cambiaron la Haluká, que era la beneficencia que recibían, por el trabajo personal. Y eso cambió totalmente la vida de Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén en el 1850, 1860, 1870? ¿Qué había? Viudas, huérfanos y viejos. El mundo, ¿qué hizo? El mundo de los judíos de la diáspora pagaba su diáspora enviando dinero y tenía donativos que se llamaban los koleilim y daban la Haluká, la beneficencia. Esos koleilim, que es el koleilim Hod, que era el de Holanda, o el de Alemania, o el de Polonia, le daban plata a los pobres, y eso estaba lleno de una pobreza que no progresaba. Pero de repente algunos dijeron, no queremos recibir más la beneficencia, queremos ganarnos con nuestras manos. Y empezaron a aparecer artesanos como zapateros, artesanos que cortaban el cuero, los que cocinaban para afuera, las mujeres que también tuvieron lo suyo. Les voy a dar una idea que también tiene que ver con la película que mostró Alicia, de los chicos que iban al colegio, porque ya no se hablaba solamente el yiddish, el yiddish, porque el yiddish era el idioma con que habían venido, sobre todo, no digo los que hablaban en el ladino, era el idioma, decidieron que debía ser el hebreo, ya estaba ahí dando vuelta Ben Yehuda, que su pobre hijo, nadie lo quería, porque el chico hablaba hebreo y no se podía comunicar con nadie. Aparecieron los maestros que mostró en la película Alicia, que estaban imponiendo el hebreo, y salieron además directores de teatro, de revistas que imprimían, y decían que no era solamente la lengua sagrada el hebreo para hablar, era la lengua que debía tener para desafiar a la emancipación y ir por la independencia, que había que tener una bandera, que había que tener una tierra, que había que tener un idioma. Y para defender ese idioma dentro de la vieja ciudad, con los de afuera, vino la gran lucha para imponer el hebreo como el idioma, para que los judíos tengan una tierra con un idioma y una bandera. Entonces, la lucha adentro de la vieja ciudad fue muy grande y muchos ortodoxos tuvieron que empezar a ceder, porque hubo un rabino, Salán, que dijo, no podemos esperar que venga de afuera, que venga la dádiva y una centralidad, repartirla para que todos coman, porque la miseria que había dentro de la ciudad, dentro de toda esa ortodoxia, era paupérrima. Y así empiezan a crecer además los que estaban fuera de las murallas de Jerusalén, que eran los que cosechaban la tierra con el fusil al hombro. El religioso rezaba, dábene adentro de las sinagogas de la vieja ciudad, y los de afuera cultivaban la tierra, labraban la tierra con el fusil al hombro, y empezaron a ponerle, no creían, pero le empezaron a poner nombres bíblicos y no eran ortodoxos.
y los bíblicos tuvieron que occidentalizarse, o por lo menos en el progreso, ese cambio entre la vieja y la nueva ciudad, yo les quiero decir a todos ustedes, es apasionante todo lo que sucedió, inclusive esta historia del Mufti de Jerusalén. Yo hice la historia de las mezuzot arrancadas del barrio musulmán, y quiero decirles que cuando descubrí una mezuzá arrancada, estaba la piedra ahorcada, la besé, y un árabe prácticamente me quiso matar. ¿Cómo me atrevo yo si eso era algo judío? Porque ellos la habitaron. Entonces quiero que sepan que todo lo que pasó desde Hebrón en adelante, los judíos que tuvieron que salir y entrar al barrio musulmán desde Siria, al barrio musulmán, y después del barrio musulmán tuvieron que correrse al barrio judío, cambió totalmente la vida del barrio judío. El barrio judío empezó a tener progreso, empezó a tener escuelas, y fuera de la ciudad muchos sacaban a sus hijos por esta mentalidad de los judíos de querer que sus hijos progresaran. Dentro de lo que me pasó de esto de los techos de Jerusalén, quiero que recuerden que si ustedes alguna vez tienen oportunidad de caminar por el borde de la muralla, que es todo un camino, puedan mirar de que cada techo en Jerusalén tiene abajo de su techo una religión y una costumbre. Por lo menos, por ejemplo, quiero decirles que cuando yo conocí el museo del viejo Ishuv, estamos hablando de la lucha del viejo Ishuv con el nuevo Ishuv. El viejo Ishuv, hay un museo, señoras y señores, que no pueden dejar de verlo. Ahí está hasta las botitas que la esposa del rabino Frunkim le tejía al gato para que no trajera Hametz al hogar cuando era Pesach. Así que es muy cómico, pero es cierto. Estaba la tabla de lavar, y ¿saben con qué lavaban las mujeres de adentro de la vieja ciudad? Con arena. No hay nada que deje más blanca la ropa que la arena. Lavaban con arena, había muy poca agua, por supuesto. Vos en una foto que tenés, se ve desde el Monte Spokol los aguateros, que también vi los aguateros, esos los vi en Marruecos, que llevaban en la espalda como unas cantimploras. En ese museo también está la foto cuando el rabino Weingarten, que fue el último rabino antes que entraran los jordanos en 1948 y lo desalojaron, se lo llevaron preso, está esa foto, y adentro están todas las costumbres que tenía la gente. Era una vida increíble. Bueno, este placer que yo tuve de hacer este trabajo me permitió conocer todo el desarrollo de las murallas para afuera. Jerusalén es una piedra viviente, como dije, está el muro de los lamentos para los judíos, la piedra de la unción para los cristianos, el domo de la roca, que es la disputa con los judíos, porque ahí es la piedra angular de donde se fundó, se hizo el primer templo, el segundo y todo lo demás. Esas piedras hablan por sí mismas. Pero también quiero decirles que hay que ampliar el mundo cuando va uno. Uno siempre va a Yad Vashem, por supuesto, uno va a ver el nuevo Palacio de Justicia. Yo les voy a contar que yo tuve la oportunidad de ir al cementerio cristiano de Jerusalén. Hay un cementerio cristiano y ahí está el que fue Schindler. Es interesante pararse y ver la historia de Schindler. A Schindler lo llevaron, y a su mujer también, a pesar que su mujer dijo que él no fue tan héroe, ¿no? La historia de Schindler es apasionante, pero es muy interesante saber en el cambio, porque él no es que fue un hitlerista, él fue le convino todo lo que pasó, se volvió democrático contra el dolor, viajó después, dejó a su mujer, era un hombre alcohólico, y viajó muchas veces a Israel y fue beneficiado con esta historia de que sus restos fueron llevados allí. Fíjense que Husseini, él quiso ser enterrado en Jerusalén, pero Israel no se lo permitió. La gran diferencia entre uno y otro. Bueno, yo quiero decirles que en la historia de Schindler es muy interesante
pensar de que ese hombre que hizo un cambio, ese hombre que en Checoslovaquia hizo toda una transacción con los nazis para que lo dejen, con la excusa de que los judíos fabricaban las municiones, por supuesto, poder salvar la cantidad de gente que salvó. Y está enterrado. Yo creo que vale la pena saber de que Schindler está enterrado y bueno, es parte también de los justos. Sí. Perdón que te interrumpa, estamos más o menos sobre la hora. Bueno, está bien. Gracias. No, Perdón. simplemente quiero, no, por supuesto que sí. Tengo mucho material, pero quiero decirles dos cosas. Yo tuve la oportunidad, y esto sí lo voy a decir, es un poco triste, pero lo voy a decir porque pocos lo saben. Cuando yo tuve una desgracia personal muy grande, me preguntaron si a la persona querida, amada mía, se le podía poner tierra de Jerusalén bajo la nuca. Yo no sé si ustedes lo saben. Lo consulté con una rabina y me dijo, como no todos pueden ir a Jerusalén, Jerusalén va a la paz de los muertos judíos. Entonces, quiero decirles que esto, muy poca gente lo sucede, que hay bolsitas de tierra de Jerusalén para que nosotros no olvidemos todo el amor y toda la vida, lo que costó los sacrificios, que la centralidad sería decir el ombligo de nuestra vida es Jerusalén. Y además decirles algo más. Mi marido estuvo muy enfermo, internado, y yo tuve oportunidad de conocer la vida de un hospital en Israel y después quiso ir al Muro de los Lamentos. Yo fui al muro con un hombre que estaba muy grave y no pude acompañarlo hasta el muro. Hacía mucho calor, tuvo que entrar solo, le tuve que pedir a alguien que lo cuide. Y quiero decir hoy como mujer judía que a pesar de que no le dan el lugar que le corresponde a las mujeres hoy tienen un lugar. Hoy podría haber entrado con mi marido a protegerlo, a rezar al muro, que era mucho más importante que si yo era mujer u hombre. Y hay una defensa brutal de las mujeres que tienen derecho a leer la Torá, que tienen derecho a ponerse los tzilim, yo me los puse, a ponerse la kipá, y ese será un lugar en Jerusalén que a pesar de estar cerca del arco de Robinson, que no entra dentro de la explanada donde domina la ortodoxia, las mujeres pueden ser iguales a los hombres. ¿Cómo me hubiese gustado a mí estar en ese momento al lado de mi marido para protegerlo? Porque todos somos judíos y el muro es de todos. Jerusalén es infinita. A mí me regaló las más grandes sensaciones de placer, de belleza, de horror y de honor. Y hoy quise compartirlo gracias a Alicia Bermergui por lo que vos trajiste del Monte Scopus, de la educación de los niños y de todo lo demás. Y también agradecerle a Simón el haberme convocado junto a Alicia. Muchas gracias y qué suerte que fue reunificada Jerusalén, porque Jerusalén es nuestra. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Alicia. Gracias por haberse prestado tan gentilmente para conmemorar junto con nosotros Yom Yerushalayim. Quiero invitar para el próximo jueves, el próximo miércoles, 18:30, no 19 horas como es habitual, a una conmemoración nuevamente de la fiesta de Shavuot, una pelea por nuestra identidad y que vamos a tener la presencia del rabino de Lambrot Kol, Fabián Skornik. Así que están todos invitados, miércoles próximo, 18:30 horas, que tengan un Shabbat Shalom, un buen fin de semana, un abrazo muy grande para todos ustedes y seguimos juntos en este camino que empezamos. Muchísimas gracias.